Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Paola, yo quisiera primero recordar qué es el FONAT y qué es el CONACEBI, para información de nuestros amigos radioescuchas. Con mucho gusto. Bueno, el FONAT es el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y es el que se dedica, dentro de uno de sus fines esenciales, a hacer una entrega de una ayuda económica cuando una persona se ha visto impactada por un siniestro de tránsito o cuando algún familiar pues lamentablemente perdió a una persona dentro de un siniestro de tránsito. Ese es uno de los fines esenciales a los que se dedica el FONAT. También tenemos un programa de rehabilitación que ayuda a aquella persona que sufrió un siniestro de tránsito a reincorporarse a la vida laboral. Y también, por el otro lado, hablábamos del Consejo Nacional de Seguridad Vial, en donde miramos toda la parte preventiva relacionada a la prevención y la educación en seguridad vial para toda la población. ¿Y ese fondo cómo se financia? El FONAT se financia a través de lo que se recauda en multas de tránsito y en intereses generados por estas, y es hasta un 50% de lo recaudado en multas. Muy bien, Paola, dentro de todas estas entidades también está el observatorio, ¿verdad? El ONACEBI. Así es. ¿Qué es el ONACEBI? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? El Observatorio Nacional de Seguridad Vial nace a raíz de una necesidad latente de comenzar a tomar decisiones basadas en evidencia, en donde participan las instituciones que generan información estadística con respecto a siniestros de tránsito. Tenemos a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Salud, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a la Fiscalía General de la República, al Instituto de Medicina Legal, al Viceministerio de Transporte, y así sucesivamente. También, a medida que vamos avanzando dentro de nuestro observatorio, acabamos de cumplir 2 años de haber inaugurado el observatorio, vamos tratando de sumar más instituciones que puedan abonar al tema de seguridad vial. Ahora bien, entiendo, Paola, que el objetivo de este observatorio es tener data, hoy está de moda esa palabra, ¿verdad? La famosa data, es decir, datos reales que son recabados por cada una de estas instituciones para que en base a los datos se puedan tomar decisiones. Y son decisiones que salvan vidas. O sea, para que dejemos de tomar decisiones porque es el criterio de alguien y decir, no, miren, lo que está sucediendo es esto, estos son los datos y en base a esto tomemos decisiones. Claro, así es, efectivamente. Bueno, uno de los logros que podemos mencionar dentro de estos 2 años del observatorio es el mayor aporte en la toma de decisiones basadas en evidencia, en donde hablamos sobre esta data que tú mencionabas muy bien, y es que el observatorio al final se encarga de recibir toda esa información estadística a través de todas estas instituciones que mencioné y luego limpia la información para luego poderla presentar de una forma amigable, súper accesible, para que todas las personas que tengan interés en conocer cuál es la siniestralidad en el día a día, puedan visitar la página web del observatorio, y de ahí se sacan diferentes reportes, lo cual sirve muchísimo para poder también incluso planificar una ruta. Si vamos a salir de casa, también hay una parte en donde miramos nuestro mapa interactivo con el tráfico, en donde miramos cuáles son la cantidad de accidentes que hay. Esto se actualiza cada 5 minutos con Waze, se tiene un convenio en donde podemos ver las distintas rutas en donde hay siniestros reportados. Es información oficial y que nos sirve a todos, Tony. Sí. Porque te da en tiempo real, con 5 minutos, cada 5 minutos se actualiza, decía Paola, cómo es el tráfico, cómo está el tráfico. Entonces tú te metes a la página www.observatoriovial.fonat.gov.sb. ¿Y de qué forma está planteada esa información ahí? ¿Es un mapa interactivo. Un mapa interactivo. Sí, el mapa interactivo tiene en la parte de la página web, miramos en el geoportal, y entonces aparece el mapa con los distintos puntos, y ahí podemos mirar cuáles son los accidentes que se van reportando por los usuarios de la plataforma de Waze, ¿verdad? No vayan o sea, no vayamos a malinterpretar que están todos los accidentes, sino que solamente los que van reportando ahí, ¿verdad? Pero es de gran utilidad porque ahí también sale la parte del tráfico en donde están esas
esas arterias que están colapsadas en un momento y necesitamos salir, bueno, podemos tomar una decisión informada. Escuchándola, Paola, cuando estaba describiendo que era el FONAT, cómo se financia y todas las instituciones que aportan información, me estaba poniendo a pensar también, Diana Verónica, Paola, lo importante que es en nuestro día a día el tema de la movilidad, ya sea que conduzcas un vehículo, una motocicleta, la bicicleta, o que hagas uso del transporte colectivo o que camines. O andes a pie, exacto. Entonces, si toda la sociedad cumpliera las reglas, conociéramos las reglas, para poder cumplirlas hay que conocerlas, porque yo creo que hay gente que no sabe que no tiene que doblar en una doble línea amarilla o cruzar, por ejemplo, pues entonces nos iría mejor. Pero ahorita, hoy por hoy, sigue siendo, a pesar de grandes esfuerzos, a veces en la ley de la selva. Un gran problema de seguridad, Paola. Y en ese marco han hecho, estudios de motociclistas. Hemos hecho 3, sí. Primero sacamos el estudio de información estadística, cuando ya teníamos todo montado el observatorio y todas las instituciones ya nos estaban pasando la data. Hicimos un estudio observacional es un estudio de datos estadísticos sobre la siniestralidad, cómo se ve impactada cuando las personas consumen estupefacientes o alcohol. Entonces miramos cierto comportamiento y de eso sacamos un estudio. Ese fue el primer estudio. El segundo fue un estudio observacional del comportamiento del motociclista en el área metropolitana de San Salvador. Y este tercer estudio que acabamos de lanzar, que es el estudio observacional de peatones en situación de cruce dentro del área metropolitana de San Salvador. Esos son los 3 estudios y todavía seguimos contando. Peatones en situación de cruce. Sí. Este es el último que fue presentado el miércoles. Así Antes es. de entrar, ¿podemos hacer un resumen ejecutivo de lo más importante de los otros 2 estudios? Por supuesto. En el primer estudio que mencionaba sobre los efectos de la conducción bajo del alcohol, la siniestralidad es un tema de comportamiento de riesgo. Cuando vemos el comportamiento de riesgo, miramos que una mala decisión se ve al final reflejada en el incremento de los siniestros de tránsito, y hay días en específico en donde mayormente ocurren este tipo de siniestros, como son de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y en específico de fin de semana, pues que todos sabemos que el fin de semana nos relajamos un poco más. Entonces desde el viernes hasta el lunes en la mañana es cuando mayor cantidad de siniestros suceden en el ámbito de este estudio observacional, por ejemplo. Luego también tenemos el estudio observacional de motos, y miramos que la mayoría de personas que utilizan la motocicleta, casi el 90% la utilizan para trabajar, lo cual es un crecimiento que se ha venido dando bastante acelerado si lo miramos desde antes de la pandemia y luego después de la pandemia, en donde se encuentra una nueva modalidad de trabajo. También dentro de este último estudio miramos que alrededor del 65-70% de la población conductora de motocicleta utiliza casco, lo cual es sumamente positivo de resaltar. Pero luego, si ya nos enfocamos en el tecnicismo de si el casco es certificado o no, si lo usan de forma correcta, de ese 70% miramos que es alrededor de un 30% el que realmente ocupa el casco de forma correcta. O sea que hay un 70% vulnerable al momento de manejar una motocicleta, Paola. Así es, y aquí hay que hacer un especial énfasis en donde tenemos que tener en cuenta que la práctica correcta es ponerse de forma correcta el casco. Tiene que ser un casco certificado por las lesiones que se pueden causar. Mucho podemos andar un casco, pero si lo andamos mal abrochado o no lo usamos de forma correcta, es como que no anduviéramos nada. Tiene que tener la parte de la quijada. Así es, lo tiene que tener completamente abrochado. Y también muchas veces miramos que hay gente que usa el casco como... Solo como que gorra. Ajá, como que es gorra, exactamente. Entonces... No, fíjate, eso no es. lo he visto, o sea, lo andan incluso al revés. Aquí hasta como como solo levantado. trabado, Solo se te trabado, caiga. ajá, pero no se lo abrocha. No se lo abrocha. No lo baja. Ni lo baja. Ajá. Ahora,
entiendo que esto tiene un porqué, Paola, o sea, un casco te salva la vida. Así es. El casco tiene un porcentaje del 45 al 50% de poder reducir el impacto de la lesión que podemos llegar a sufrir en nuestra cabeza si tenemos algún siniestro de tránsito. Entonces, es sumamente importante que podamos usar el casco de forma correcta, porque eso equivale a andar protegidos. Si usamos un casco y no nos los abrochamos bien, o usamos un casco que no es certificado, es como que no tuviéramos nada. Bueno, compañero, y las cámaras de videovigilancia nos muestran todos los días esos choques que involucran motocicletas, que el motociclista literalmente sale volando. Pues sí, sale volando. Ajá. Y el impacto en la cabeza puede ser directo. Y si es en carretera, pues no solamente salen volando, puede venir otro vehículo y se lo termina de rematar ahí. Todos los días vemos eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, entramos al último estudio. Vaya, ¿cómo se conducen los peatones en El Salvador? En Sí. situación de calle. Bueno, la verdad que para nosotros este estudio, he de recalcar que uno de los objetivos principales era analizar esa situación de cruce en la que se encuentra el peatón. Hay que recordar que todos somos peatones en algún momento del día, incluso eso lo establece la ley. Si nosotros miramos nuestra ley de tránsito, ya lo vamos a entrar a revisar, y también se establece como que el peatón tiene la prioridad. Entonces, si hablamos de por qué decidimos realizar este estudio, pues porque obviamente estamos siendo testigos de ese cambio de cultura hacia donde estamos tratando de incorporar nuevas modalidades de transporte, en donde hablamos de la bicicleta, en donde hablamos caminar un poco más a pie, usar el transporte público en general, y más espacios en donde podamos movilizarnos, evitando hacer uso del vehículo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos dentro de la pirámide de movilidad, que es la que nosotros conocemos en temas de seguridad vial, quienes tienen la prioridad son los usuarios más vulnerables, y esos son, en primer lugar, es el peatón. El peatón. Entonces, por eso Revisamos esa decidimos. última frase, por favor, Paola, para que nos quede clara, porque qué difícil es hacer entender esa parte. Claro, el peatón es el que tiene la prioridad sobre todos los demás usuarios del sistema vial. Eso hay que tenerlo en cuenta, y que todos al final somos peatones. Si alguien va en una cruz calle y usted va a cruzar a la derecha y tiene libre y va cruzando el peatón, solo porque usted anda en carro no significa que usted es el que tiene el derecho. El derecho es el peatón. No tiene el peatón, así es, aunque usted tenga el derecho de vía. Yo Correcto. creo que esa modalidad, Paola, de entender que la calle no es de los que andamos conduciendo un vehículo, es lo que tenemos que cambiar. Claro, al final todo vuelve o resulta en un comportamiento, en una actitud con respecto a la tolerancia, la empatía, el respeto como tal, y la conciencia de que en algún momento del día, si nosotros creemos que estamos usando un vehículo porque tenemos una posición mucho más dominante dentro del sistema vial, y que por eso nos da derecho a poder infringir los derechos del peatón, realmente no debería de ser así. Deberíamos de ir cambiando un poco, y hay que recordar que en cualquier momento, si tenemos que bajarnos de nuestro vehículo, caminar hacia algún lugar, o nos tenemos que cruzar una acera, también vamos a querer estar en una posición en la que nos respeten, ¿verdad? Paola, no quiero hacer spoiler del estudio, Sí. pero en términos generales, la mayor cantidad de accidentes donde hay involucrado un peatón es por culpa del peatón o por culpa del conductor. Por culpa del conductor, Por culpa de los conductores. así es. La mayoría. La mayoría, la mayoría. Ok. Creo que aquí hay un punto bien importante, y es que el estudio se enfoca en el área metropolitana de San Salvador. Hay que tener eso en cuenta. El área metropolitana de San Salvador es, San Salvador es la capital, por tanto, la mayoría de personas se desplazan a trabajar aquí, y la mayoría de actividades se realizan aquí. Entonces, el estudio se enfoca en esas arterias en donde hay mayor afluencia de peatones, alrededor de los hospitales, centros comerciales, universidades, donde también hay pasarelas, porque luego dentro del estudio hay un objetivo ahí muy importante, que tenemos que hablar de las pasarelas. Pero dentro de todo, cuando miramos la estadística reportada en nuestro observatorio, miramos que ha habido también
un aspecto positivo, y es que hay un comparativo de tasa de fallecimientos de peatones en el área metropolitana de San Salvador del 2022 al 2023, lo enmarcamos hasta el 20 de noviembre porque fue antes de que sacáramos el estudio, y luego miramos que hay una reducción del 19% de peatones fallecidos en el AMS. También a nivel nacional hay que resaltarlo, hay una reducción del 12%, pero eso no es suficiente. El hecho de que, a ver, se ha reducido la cantidad de peatones que han fallecido producto de siniestros viales. Efectivamente, Okay. así es. Entonces, de alguna forma sí podemos resaltar y decir que todas las acciones que se han venido haciendo en pro de cambiar esa cultura vial, con respecto a los conductores y también a los peatones, hay que también entender que los peatones tenemos derechos, responsabilidades, con respecto a cómo nos vamos a movilizar y también con respecto al tema del respeto a las señales de tránsito, ¿verdad? Entonces, todo esto va abonando, pero no es suficiente. O sea, tenemos que seguir adelante con respecto a esto para poder ir cerrando aún más la brecha de siniestralidad con respecto a los peatones. Ok, siguiente punto del estudio. ¿Cómo se realizó el estudio, Paola? Bueno, pues yo pensé que me iba a preguntar algo. Bueno, el tema de cómo se realiza es un estudio completamente observacional, es decir, no hay ningún tipo de interacción con la persona que está siendo observada. Esto es de suma importancia porque queríamos mirar sin influir en el tipo de Porque si le conducta que preguntas vayan a a la persona, modificar. ya la estás advirtiendo. Exactamente, entonces lo que queríamos era mirar en salió el día a día. del FONAT a ver, a observar. En realidad lo hicimos con estudiantes de varias universidades, en donde bueno, se desplegaron a lo largo del área metropolitana de San Salvador, cómo se decidieron los puntos para poder hacer el estudio, esto es bien importante, y fue cruzado con los puntos críticos, en donde más ocurren siniestros, es decir, no ha sido una decisión al azar, sino que nos volcamos completamente a lo que va siendo reflejado dentro de los resultados estadísticos, y nos damos cuenta que hay ciertos puntos críticos en donde más ocurren atropellamientos. Entonces teníamos que ir a observar y decidimos que iba a ser en esos puntos. Y luego, a través de una capacitación que se le dio a los estudiantes, pudimos ir completando el formulario que teníamos diseñado con respecto a esto. Este estudio no lo hemos hecho solos, quiero recalcar esto, este estudio lo hemos hecho también con la ayuda del PNUD, con Infosegura y con USAID, quienes también nos han abonado a la metodología que también se Compartir aplicó. experiencias sobre cómo hacer. Así es. Okay. Ahora, si ya nos fijamos en qué muestra, es una muestra bastante importante con respecto a la síntesis del estudio, y se observaron alrededor de 16.514 peatones versus 15.200 conductores. Esto es importante porque ahí miramos la relación entre el peatón y el conductor, que es íntimamente ligado, cercana. Claro, sí, claro. así Porque es. si no hay un conductor, pues no hay problema. Exactamente. El problema es cuando se conjuga en la calle un conductor y un peatón. Exactamente. Vaya, a conducirnos en la calle es de las primeras cosas que nuestros padres nos enseñan, ¿verdad? A voltear a ver para los ambulados, a que no cruces la calle corriendo, ¿verdad? Sí, llegar a la acera, y a uno de chiquito le decían, vuelva a ver a los dos lados antes de cruzar una calle. Ajá. Y antes de eso no vaya a cruzar la calle. Ahí hay un punto bien importante porque creo que luego de publicar el estudio, alguien se me acercaba y me decía, pero es que yo creo que deberíamos de estudiar para poder ser peatones. Sí. Es decir, y realmente creo que es un punto bastante válido. ¿En qué sentido? Porque la seguridad vial y las prácticas en seguridad vial se comienzan a enseñar desde que estamos chiquitos. Y en la currícula escolar existe toda esta información, o sea, esta enseñanza. Yo me acuerdo, Tony, que en los libros de texto algo se veía, las señales de alto, la señal de siga, el cruce del peatón, pero tal vez porque ya estoy maestra. Son como la vez pasada. Y Paola goza. Reglas de
De conducirte en la calle. No, o de, pues sí, de ceder el asiento a una mujer, a una bueno, señora y eso lo veíamos el embarazada. otro día, ¿verdad? Sí, a un anciano, hay un montón de cosas que no pueden valer, pero creo que, y digo no es que yo lo haga, pero creo que es falta de eso, de que la gente no sabe. Educación. Claro, es parte de la apuesta diaria que como CONACEBI hacemos. Nos enfocamos en la niñez, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ellos sean los multiplicadores del mensaje, que lleven esas buenas prácticas a sus casas, y también eso influya de manera positiva en las futuras generaciones. Al final, el pequeño de hoy va a ser el adulto del mañana, en donde tenemos este chance para poder cambiar esa realidad de cultura vial que tenemos. Y también nos ayuda a nosotros los adultos a recordar cuáles son las mejores prácticas. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya establece esos derechos y esas obligaciones que tienen los peatones, que son importantes también recordar. Las prácticas diarias, como por ejemplo, si nosotros estamos a punto de cruzar una calle, hay que hacerlo por las esquinas, en donde hay pasos de cebra, está completamente señalizado. ¿Por qué? Porque obviamente si lo hacemos en donde lo hacemos anticipadamente, que eso lo vamos a ver en el estudio, hay personas de cierto grupo etario que prefieren cruzar antes de llegar al paso de cebra, y esto también influye en las probabilidades de que podamos tener un accidente. Entonces, la normativa no está solamente escrita, ¿verdad? Hay que cumplirla, hay que practicarla todos los días. Y eso es importante. Los peatones son los que tienen siempre la prioridad con respecto a todo. Sigamos, Paola, para conocer todos los datos. Bueno, el punto más importante quizás de esta muestra que yo les comentaba fue observado en la representatividad por sexo. Observamos a 8.241 hombres y a 8.273 mujeres, de las cuales el 54% representan personas adultas, el 28% jóvenes y el 18% son adultos mayores. Ahora, cuando ya nos enfocamos en la situación de cruce, aquí hay un punto bien importante y hay que resaltarlo, y es positivo, y tenemos que seguirle apostando a esto, y es que el 64% de los peatones espera en la acera para poder cruzar. ¿En la acera en la esquina o en la acera a mitad de la calle? En la acera en la esquina. Ahorita vamos a llegar a eso. 64% es bueno. Es bueno. Es bueno. Es trabajable. Es trabajable. Es un punto de partida bonito. O sea, quiere decir que más de la mitad, ¿verdad? Espera en la acera para poder cruzar. Así es. Ahora, pero si ya nos encontramos en la forma en la que vamos a cruzar, una cosa es, bueno, yo escojo el lugar para poder esperar y cruzar. Pero ahora, si nos enfocamos ya en la forma en cómo vamos a cruzar, aquí ya miramos que nuestra representatividad de las personas que observamos se reduce. El 30% cruzó de forma segura. En la esquina. El 30%. 30, y la regamos ya. Aquí comienza. Ya, por lo menos ya en la esquina ya estamos. Y aquí vamos. Aquí comienza el aspecto de que tenemos que ir trabajando. Y es que el 70% hace cruces riesgosos, y estos se dividen en diferentes tipos de cruces. Está el cruce anticipado, que obviamente es el que antes de que la luz se vaya a poner en rojo, la persona sí, o sea, es decir, se cruza el semáforo en verde. El 29% lo hace de esa forma. Los cruces tardíos, cuando ya el semáforo está a punto de cambiar a verde, el 24% lo hace también. Hay un 10% que lo hace corriendo, es decir, no se fijan absolutamente nada y salen corriendo. Y luego hay un 7% que lo hace en diagonal. Es decir, aquí tenemos un aspecto bien importante que tenemos que resaltar, y si ya nos fijamos en la forma en cómo se cruza de este análisis que veníamos haciendo, el 45% se queda en medio de la calle, es decir, no termina de cruzar. En la doble línea amarilla. Por cruzar. Por la forma en la que cruzó.
Ajá, por cruzar tardíamente tal vez. Hay mucho tráfico, entonces lo que hacen es que primero se pasan un carril, llegan a la mitad, ¿verdad? Así es. Y después continúan en el siguiente carril, pero hasta que ven que ya no pasa nadie. Yo lo he visto esto, compañero, en la carretera, por ejemplo, al Puerto de la Libertad, en el tramo entre Merliot y el Redón de Lutila. Y ahí hay separadores, entonces la gente se queda encima del separador. Y es bien peligroso. Que las motos se meten ahí. Pero donde los han quitado, y estos peatones yo los he visto que se quedan en el separador. Y ahí hay un punto que es importante, de ese 45% que vemos que no completa el cruce, porque lo ideal sería que se cruzaran toda la calle, ¿verdad? Pero tenemos un 43% que espera sobre esa línea divisoria, el 29% espera sobre los separadores y el 28% lo hace en superficies de resguardo. O sea, aquí es importante que reflexionemos sobre ese comportamiento de que si nos cruzamos, o sea, nos cruzamos la calle, nos quedamos a la mitad, nuestras posibilidades de que podamos sufrir un accidente, bueno, un siniestro, perdón, aumenta. O sea, ahí tenemos una situación muy importante. Okay. Habían inquietudes de la audiencia. Sheila Valdés nos va a hacer un resumen ejecutivo de lo que nos decía nuestro amigo Edwin Vaquero. Hola, sí, buenos días. Básicamente Edwin Vaquero decía que él también tenía entendido que el peatón tiene el derecho siempre y cuando lo haga o en las líneas cebras o en las esquinas, como estábamos hablando, pero también hay peatones que también han logrado ocasionar ciertos accidentes. Entonces él pregunta, ¿es correcto que en todo momento el peatón tiene la prioridad o hay algunos en los que no? El peatón indistintamente, muchísimas gracias, el peatón indistintamente de la situación en la que esté, tenemos que recordar, tiene derechos y obligaciones también, pero tiene la prioridad en todo momento, así sea en cualquier tipo de calle en la que esté. Ahora bien, hay situaciones en las que nuestro país y el tema de la infraestructura, pues estamos trabajando para poderla cambiar, pero la realidad es que hay ciertos lugares en donde no hay aceras y se ve caminar por la calzada. ¿Qué es lo recomendable? La ley de tránsito ya lo establece y es que debe caminarse en sentido contrario a la marcha del vehículo para poder ser visto por el vehículo. Ojo, o sea, para caminar, para conducirse en la calle, cuando no hay acera, que pasa en muchas en las situaciones, carreteras, por ejemplo, ¿verdad? Debe cruzarse al carril donde venga en sentido contrario la circulación de los vehículos. Así es. Lo otro que alguien mencionaba también, bueno, Saúl Díaz les manda una foto de una persona que van dos adultos y una niña en una motocicleta. Eso está prohibido, Paola. Eso está prohibido y exhortamos a las personas que conducen de esa forma a que puedan estacionarse y esperar a que alguien llegue a traer a la niña, porque la motocicleta está destinada para poder transportar a dos personas. 64% de las personas cruzan desde la esquina, desde la acera. El problema es que el 30% lo hace de manera incorrecta. Así es. Otro punto también importante es que los peatones, cuando están en interacción con el semáforo, el 71% de los peatones sí respeta el semáforo. Esta es otra conducta completamente positiva, pero tenemos que seguir apostándole a ese 23% que nos queda de fuera, que todavía lo sigue haciendo de manera riesgosa. Ahora, dentro de estas personas que respetan el semáforo, ¿quiénes son los que más lo respetan? Miramos a los adultos acompañados de niños, en primer lugar, en segundo lugar los adultos mayores y en tercer lugar los jóvenes. Con los jóvenes tenemos que seguir enfocándonos en la modificación de esos comportamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando el peatón está ante un paso peatonal? ¿Cuál es el comportamiento que identificamos en las distintas calles? El cruce de calle respetando el paso peatonal refleja un 56% de los peatones que sí respetan el paso peatonal que está designado para eso. Hay un 44% al que le tenemos que seguir apostando dentro de la calle que no lo hacen afuera del paso peatonal. Es decir, las personas que no llegan al paso peatonal tienen esta modificación en su comportamiento de riesgo por factores externos. Un ejemplo es la lluvia. Es decir, prefiero cruzarme antes de llegar y caminar hasta el paso peatonal a seguirme mojando, por ejemplo, cuando llueve. O porque del otro lado está el bus, o porque entonces del me otro lado cruzo está a el la bus. mitad de la calle
calle porque me va a Yo dejar el estaba bus. pensando que ese es el otro estudio que hay que hacer. Cómo interactúan los peatones que utilicen el transporte público. O sea, a dónde toman el bus, a dónde, cómo... Se bajan, sí. exacto. Pero ahorita que dijo lluvia, Paola, se me ocurre un poco eso, y nos ha pasado a todos. Vamos en la calle, se viene la lluvia, ando en bus, ya llegué a la parada, pero no llegué al paso peatonal, al paso de cebra. Entonces me cruzo la calle porque se me va a ir el bus, Sí. pero eso no es correcto. No, no es correcto. Y dicho sea de paso, de esos 44% que cruzan de fuera del paso peatonal, este porcentaje que lo hace con factores externos es un 52%, o sea, es la mitad. Estamos llegando a un punto bastante importante. Luego, los adultos con niños son quienes más respetan el paso peatonal, tenemos un 63%, lo cual es bueno. Y luego las mujeres son quienes más respetan el paso peatonal con un 57%. Ahora, hablábamos y escuchábamos una nota de voz hace poquito que alguien mencionaba sobre las personas que iban cruzándose la calle hablando por teléfono Eso se ve muchísimo, y oyendo Paola. música. O que van con audífonos, andan en la Exacto. calle con audífonos, entonces van así como que son zombies, o sea, separados de lo que está sucediendo a su alrededor. Así es. Entonces ahí miramos también ese tipo de conducta y el 43% sí se distrae cuando cruza la calle. Y El los que 20 van hablando por teléfono cuando se cruzan. Hay un el paso de 25%. cebra. No sé si te pasa a ti, compañero, lo has observado. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Y a mí me preocupa, yo soy mamá, Paola, a mí me preocupa cuando van con el celular en la mano en uno y con un muchachito con la otra mano cruzándose la calle. Y yo digo, puchica, qué irresponsable, porque cualquier cosa puede suceder alrededor, pero por ir con el celular y le van a ir a robar al muchachito, le van a pasar llevando al muchachito y no se da cuenta. Yo creo que aquí hay que resaltar algo, y el tema o la percepción del cruce peatonal en una zona segura, ¿verdad? O sea, si partimos de ahí para poder tratar de entender la conducta de por qué la gente va distraída dentro del paso peatonal, que no debe de ser así, o sea, no quiero que se vaya a malinterpretar, sino que el paso peatonal, al igual desde el momento en que salimos de nuestra casa, tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, del entorno, exactamente. El entorno, de los sonidos, Sí, porque si alguien te pita de las y estás con señales. audífonos, no vas a pues sí, escuchar. ahí hay pitos, Exactamente. motores, Incendio, qué sé yo, cualquier cosa. sirenas. Sirenas. Y al final yo creo que es parte de nuestra percepción de que de alguna forma, por ser una zona segura, pues me descuido en ese momento y voy hablando, pero no tiene que dar pie a eso. O sea que debería, y ahí me corrige si no, o existe algún artículo en la ley en donde el peatón no debe de estar utilizando dispositivos al momento de conducirse en la calle. Así de específico no está establecido, si bien es cierto, se habla sobre las prácticas de que tiene que mirar de un lado a otro, tiene que estar pendiente del entorno, normado como tal no está, sino que es una práctica de seguridad vial que se recomienda, ¿verdad? Okay. Quisiéramos llegar a ese nivel de detalle también, pero vamos a trabajar para eso. El 15% mantiene conversaciones con otros peatones cuando va cruzándose la calle. Es decir, vamos platicando con nuestras amistades, Pues o con sí, quien niña. sea, y entonces también eso es distracción. Y luego el 3% se distrae con el entorno, es decir, van pendientes de todo lo que sucede alrededor, no de cruzar la calle de forma correcta. Hasta los perritos, uno ve perritos que llegan a la esquina Y pasan voltean por a el ver a paso los de dos lados, sí. cebra. Bueno, ahí vimos un perrito cruzándose la pasarela. En la ¿te calle acuerdas La de Mascota. De la Jerusalén. Ajá, la mascota y la Jerusalén. Eso es otra cosa. Pues sí, hay quienes dicen no deberían haber pasarelas, ¿verdad? Porque debería ser todo favoreciendo al peatón ahí abajo. O al entorno, ¿verdad? Pues sí. A todos. Pero pues sí, aquí hay pasarelas y hay que usarlas. Esa ya la quitaron, qué bueno, la de la calle La Mascota y la Jerusalén la quitaron. Yo creo que aquí hay un punto importante y es parte también del estudio, y es que el comportamiento del peatón hacia la pasarela, hay que entender por qué es que las pasarelas están construidas y el peatón no las utiliza. Pero hay que entender de que de alguna forma la movilidad se ha venido enfocando en sacar al peatón del espacio público y darle la prioridad al vehículo. Por eso fue que se construyen las pasarelas,
¿verdad? Hay que traer eso en cuenta. Pero la visión actual es realizar un rediseño del espacio público donde permita la movilidad del peatón en situación de cruce al nivel de la calle. Es decir, entiendo que el tema de la pasarela que quitaron, de la que estábamos hablando, y ahí están haciendo, yo no sé si ya culminó un plan piloto para luego implementarlo en otras calles, al final de la avenida Jerusalén. Ahí pues hay paso cebra. Hay paso cebra, hay semáforo peatonal. Creo que hay semáforo peatonal. ¿Cómo les ha ido con eso? En realidad nos hemos dado cuenta a raíz también del estudio, venimos a confirmar muchas cosas de las que ya se vienen trabajando, y obviamente 1 de cada 10 personas utiliza la pasarela. O sea, ahí comprobamos definitivamente que la pasarela no es una opción y que entre mayor intervención en la infraestructura horizontal de la calle, en donde coloquemos pasos de cebra, ya vimos que tenemos un buen comportamiento con respecto a respetar el paso de cebra y que las personas lo utilizan, podemos tener efectos positivos, y por eso es que miramos la reducción también. Es decir, hay que tener en cuenta que la intervención en infraestructura vial, cuando tenemos evidenciado que la pasarela no es la solución, es ahí donde nos permite poder ir afinando nuestros planes estratégicos y cambiar y hacer nuevas pasarelas. Ahora, ¿quiénes utilizaban más la pasarela dentro de ese 1 de cada 10? Los adultos acompañados de niños vuelven a encabezar la lista con el 14%, los jóvenes el 12% y el 11% los adultos mayores. ¿Qué tenemos aquí con los adultos mayores? Obviamente por situaciones de movilidad reducida, si tienen algún tipo de enfermedad o que les cuesta subir las gradas, obviamente no se van a ver motivados a utilizar la pasarela. Y ahí es donde se necesita el paso de cebra. Así es, y ahí es donde es importante para nosotros este tipo de insumos, porque permite comprobar de que necesitamos cambiar hacia pasos de cebra e ir eliminando las pasarelas. Ahora ya miramos el otro lado de la moneda, y es el comportamiento del conductor hacia el peatón, sí, en donde mirábamos solo el 42% de los conductores sí respetan y ceden el paso al peatón, solo el 42%, o sea, estamos todavía por debajo, hay mucho por hacer. O sea, hay que, a ver, yo creo que ya estamos cambiando esa actitud, Paola, en el sentido que cuando vemos un paso de cebra nos tenemos que detener antes. Claro. ¿Verdad? Ahora, y eso sucede en los semáforos, pero hay mucha gente que le cuesta entender que aunque no haya semáforo, hay un paso de cebra y hay peatones esperando pasar, tenemos que parar. Así es. Aquí hay un tema, y es que cuando hay intersecciones en donde está el paso de cebra, pero tenemos al carro casi que inmediatamente va a una velocidad que nos puede chocar por detenernos. Eso tenemos que cambiarlo, se tienen que regular las velocidades con las que estamos, porque obviamente si nosotros miramos un paso de cebra, como tú bien lo decías, Diana, que es el que la persona está esperando para poder cruzar, tenemos que detenernos para poder ceder el paso, indistintamente de cualquier intersección en la que estemos. Yo lo he visto en la Jerusalén. Yo he visto que ahora que la Jerusalén ha sido intervenida, en el sentido del multinivel Naciones Unidas, alrededor del Masferrer, hay varios pasos de cebra. Sí. No estoy hablando del semáforo, estoy hablando de mucho antes. Y después creo que también hay uno. Han puesto zonas 30 señalizadas y además pasos de cebra. Y allí transita mucha gente que, digamos, va a la orilla haciendo ejercicio, ¿verdad? O van caminando y necesitan cruzarse al otro lado, lo hacen en el paso de cebra. Sí. Y nosotros los conductores tenemos que parar y ceder el paso. Aquí hay un punto bien importante, y mencionaba la zona 30. La zona 30 es precisamente una medida de pacificación del tráfico y de la disminución de la velocidad que ha sido determinada para poder ser instalada en las zonas de mayor afluencia peatonal. Entonces, obviamente, lo que esperamos con este tipo de establecimiento de zonas es que el vehículo vaya a una velocidad en donde puede detener la marcha por completo. 30 kilómetros es suficientemente seguro para poder también, en caso Dios no lo permita,
de que se ve impactado una persona por un vehículo, no pueda ocasionarles mayores lesiones y tampoco la muerte. Entonces miramos de alguna forma que las zonas 30 ayudan a que los pasos peatonales funcionen de verdad, que los vehículos puedan detener la marcha para que el peatón pueda pasar. Ahorita escuchándola, Paola, viendo cómo interactúo yo en esa parte de la Jerusalén, por ejemplo, me pasa que ahora, porque antes iba rápido, iba a una velocidad rápida, digamos que no lento hay, pero ahora sucede que está tan intervenido y tan señalizado que ahora sí ya voy a la velocidad que me dice pero sí, entonces ahí falta mucha eso, que ustedes como autoridades vayan como ganando terreno en distintas arterias para que ocurra eso. No sé si me logré dar a entender, está tan señalizado, hay cámara, hay zona 30, hay paso cebra, hay rótulos, Lo que tú decías es que hay temor de Dios, compañero. Hay temor porque de Dios. Como están las cámaras de videovigilancia, vienen los semáforos inteligentes, que ahora no hay necesidad de que haya un policía ahí para ponernos la multa. Entonces ya vas consciente de cómo tenés que ir. De cómo debes conducir. Sí, y por supuesto, o sea, esa observación es la que hace que nosotros tengamos que rediseñar los espacios públicos. Si nosotros tenemos mayor intervención en esas arterias, vamos ganando terreno con respecto a la modificación de la conducta, porque son una serie de intervenciones a distintos niveles en donde nosotros necesitamos ir teniendo una infraestructura vial que permita el desplazamiento y la identificación de las señales para poder reducir la velocidad y dejar que los demás pasen, por ejemplo. Luego tenemos las campañas y tenemos otros efectos también sancionadores que si nosotros infringimos la ley, pues obviamente somos castigados. Y para cerrar nuestro estudio observacional, los cruces por el grupo demográfico, miramos que en todo momento que el primer lugar se lo lleva la persona que va acompañada con niños. Es decir, el peatón es el que mejor se porta, es la persona que va acompañada con niños. Posteriormente son los adultos mayores y en tercer lugar están los jóvenes. Es decir, que nuestra población juvenil tiene mayor tendencia a adoptar comportamientos de riesgo. Es decir, que tenemos que enfocarnos en nuestra población económicamente activa, a seguir trabajando para poder modificar esos comportamientos. Todo lo que hemos visto en este estudio es un comportamiento como tal, es un cambio de actitud, es completamente prevenible. Si nosotros modificamos nuestra conducta, reducimos siniestros de tránsito. Exacto, siniestros porque accidentes son los que no los podemos evitar. Los siniestros son totalmente evitables. Exactamente. Quiero leer ese comentario de Mario Calero, un gran radioescucha, Tony, y que me parece que resume todo lo que hemos estado conversando. Dice, la prioridad en todo momento es el peatón. El vehículo debe respetar en todos los momentos al transeúnte. El problema es que nuestras calles carecen de aceras amplias, la gente camina y cruza a media calle. Se debe hacer conciencia cultural. Yo creo que por ahí va el mensaje, Paola. Sí, al final, y es parte de los mensajes que constantemente todas las instituciones de gobierno promueven, y es el cambio de cultura vial. Si nosotros cambiamos, modificamos nuestro comportamiento, podemos mirar que vamos a reducir los siniestros de tránsito. Es decir, todos tenemos responsabilidades, todos podemos poner de nuestra parte para poder modificar esas conductas y lograr ese cambio al final. Son siniestros, recordemos, todo depende de nosotros. Sí, al final son vidas, ¿verdad? Y yo siempre digo, si yo pasé a mejor vida, qué bien, pero ¿y esas personas que quedan lesionadas? Que me imagino, Paola, usted ve casos todos los días tristes. Es lamentable porque tratamos de la mejor forma posible de prevenir los siniestros, de eliminar ese tipo de conductas, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en una situación en donde ya la persona tuvo el siniestro y se vio impactada, el impacto económico que tiene, luego que tiene que, si es una persona que sufrió una amputación por un siniestro de tránsito, es una lesión sumamente grave, tiene que... recuperación, terapia, exactamente. Las consecuencias son bien graves y a lo largo de los años pues quedan esas secuelas. Entonces, o sea, son secuelas para toda la vida. Lo importante aquí, el mensaje es que estamos a tiempo. Si nosotros tratamos de hacer prácticas de seguridad vial todos los días en todos
los medios de transporte que hay, podemos salvar una vida a la vez. Última pregunta, a raíz de estos estudios, como gobierno están tomando acciones para cambiar, ¿verdad? Muchas cosas. Así es. Entonces, el Estado que haga su parte y nosotros hagamos la nuestra. Y yo creo que las intervenciones de los espacios, como mencionaba Paola, son importantes y eso es lo que, pues sí, de esa manera nos está educando también el Estado, Paola, ¿verdad? Sí, es una responsabilidad compartida, como me gusta decirlo a mí. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. La responsabilidad del Estado es mejorar la infraestructura vial, poner las condiciones necesarias para poder permitir que los peatones, bueno, y que todos los usuarios del sistema vial se puedan desplazar de forma adecuada, pero también depende de cada uno de nosotros de adoptar esas prácticas seguras para podernos movilizar de forma correcta. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.